Rume fali sa pin mapu. Mai, rume fali. Fali tain ko, fali menuko. Komeo mulay mangen. Ka menuko meu mulay lawen. Rume fali mapu. Mapu meo mulay kuyin. Mapu meo mulay Iyael. Mapu meo mulay tukukan. Malay ketan. Mapu meo mulay unyum. Mulay koyeya. Mulay ufitha. Mulay kaweyu. Mulay ninchin. Mai, mulay ninchin. Sapi kein mapu. Chum ngechi sapinge kei mapu. El que la mi voz. Comeu, mapu meu. El que la mi voz. Leo fumeu. Laf ken meu. Leo fumeu. Mulay mongen. Comeu, mulay mongen. Fei meu. El que la mi voz. Una vez yo estaba caminando y me pillé con una abuelita así mía que no la había visto hace muchos años y ella me contó que hubo un vertedero así en una comunidad donde ella vivía y que después eso fue como contaminando la agua y mucha gente de su pueblo murió porque la contaminación que produce eso es muy dañina para la gente. Imagínate esas personas que murieron por la contaminación del agua, de algunos frutos. Imagínate todo eso terrible. Sí, porque muere el ecosistema y los animales. Sí. Imagínate un animal tranquilo comiendo y se intoxica. Y siempre nos opusimos frente a este mal proyecto que supuestamente para el Huenca era muy bueno. Iba a producir cazados, trabajo. Dijeron. Ni hay man cazado. Fuimos en Chinta. Siempre pensamos que la basura nunca era bueno, nunca iba a ser bueno para la tierra, ni para el agua, ni para nosotros mismos en las comunidades. Pero lo hacen así lentamente a través de las aguas, a través de los olores. Como le decía, mucha gente murieron porque fueron para allá. Pero el mapuche siempre, mi bisabuela decía, vos y qué la itapu mapuche, que es indigno para un pueblo como nosotros, que no lo conocía, era algo todo nuevo para la población mapuche que estábamos aquí. Ya pueden ver toda la belleza que hay acá, los arbolitos, los frutos, los animales. Muchas cosas bonitas en este mundo. Hay lugares así que ahora están todos quemados, todos cortados los árboles. Oh, sí. Y a mí me contaban que los mapuches cuidaban mucho esta zona. Sí, los cuidaban mucho, los cuidaban con amor, cuidaban a los animales, a las plantitas. Sí. Y lo bueno es que ahora sigan habiendo personas que son así. Que cuidan el mundo, la vegetación. Sí. Son pocos lugares que siguen estando así intactos. Sí. Qué bueno que los mapuches y aún nosotros cuidemos este lugar. Mapu.